Muy buenos días, hoy continuamos con el segundo tema de la educación médica continua a través de el sistema de Google Classroom. Este segundo tema versará sobre las formas clínicas de la infección por COVID, el curso clínico de la infección, los signos de alarma y criterios Newsweek 2 para el ingreso a sala COVID general y a cuidados intensivos. En relación a la evolución de la enfermedad en cuanto a sus formas clínicas, el 80% de las infecciones por el COVID-19 son asintomáticas o leve, de manera que la enfermedad no es tan agresiva. Un 15% se muestra como una forma grave y un 5% amerita cuidados intensivos. Dentro de los que ameritan cuidados intensivos, de 1 a 3% van a morir por la gravedad de la infección. En relación a las formas leves, que incluye en algunos casos asintomático, oligosintomático, muy pocos síntomas, tenemos que el paciente con esta forma, si es asintomático, el paciente solo se demuestra que tuvo COVID a través de una prueba confirmatoria de reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. Ese es un paciente que muestra ya inmunidad después de la semana de haber sido infectado por el COVID. Esa es la forma sintomática. En nuestro país ocurre entre el 35 y 40% de nuestros pacientes en Venezuela cursan de esta forma. No muestran ningún síntoma y adquieren inmunidad a la semana. La forma leve, que es un porcentaje de un 50-55%, el paciente muestra un periodo, una vez que se contagia, muestra un periodo de incubación de 5 a 7 días y empieza a evidenciarse con un malestar general, dolor de cabeza, dolores musculares, y si uno lo examina, oculta unos crepitantes en los pulmones, pero no muestra ningún signo de gravedad de la enfermedad. Cursa con unos 7 días estos síntomas, mejora inmediatamente a la semana y se muestra después ya inmune. Si le hace una prueba serológica, se muestra que hay inmunidad IgM, IgG en estos pacientes. ¿Cuáles son los pacientes que tenemos que tener cuidado? Ese es el 10 al 15% de pacientes que muestran una enfermedad grave. ¿Cómo se muestra esta enfermedad? Fundamentalmente, después de haber pasado su periodo de incubación, 5 a 7 días, esta enfermedad se muestra desde el inicio en una forma grave, con disnea, fiebre alta, escalofrío, mialgia, dolores de cabeza intenso, agotamiento. El paciente está severamente afectado y estos son los pacientes que requieren hospitalización. Ya vamos a ver los criterios de hospitalización, porque estos pacientes tienen un riesgo de complicarse. Y la inmunidad en estos pacientes graves ya aparece a las 3 semanas de estar enfermo, muestran una curva de serológica de anticuerpos. La forma crítica ocurre solo en el 5% de los pacientes. Son las formas graves que rápidamente ameritan cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque tienen una enfermedad pulmonar con más del 50% de los pulmones tomados, con signos de shock. El paciente se muestra hipoxémico, usted le coloca oxígeno y no mejora el oxígeno, y estos son pacientes que requieren intubarse para darle una ventilación protectora hasta que ceda a las 3 semanas de la afectación pulmonar, y van a mejorar. Más del 50% de estos pacientes mejora, pero tienen una alta mortalidad si aparecen falla multiorgánica o falla cardíaca, falla renal, falla hepática, falla cerebral.
estos son los casos mortales del COVID. La enfermedad COVID-19 se manifiesta en 3 fases de expresión clínica. El estadio 1 o infección temprana. Eso ocurre en la primera semana en general, donde se muestra la actividad viral en las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. Posteriormente esa semana comienza una fase pulmonar llamada 2A, la cual muestra signos de infección a nivel del pulmón, tos, poco de disnea, usted ausculta crepitante y en la radiología usted ve que hay compromiso menos del 50% del pulmón, pero todavía no hay hipoxemia. En la segunda fase B del estadio pulmonar 2 se muestra la hipoxemia que requiere oxígeno y estos pacientes son formas graves de COVID. Para en la tercera semana mostrarse en aquellos pacientes con fases hiperinflamatorias o estadio 3 un ataque grave a los pulmones por la activación macrofágica, liberación de mediadores inflamatorios que lesionan la membrana alveolo capilar y la endotelitis que se produce en todos los vasos del pulmón, corazón, riñón, hígado, cerebro, lo que da la forma crítica de la enfermedad. Los patrones clínicos de la enfermedad por COVID-19 se han agrupado en 6 patrones clínicos. Un patrón de tipo gripal, pero que no muestra fiebre, solo muestra dolor de cabeza y pérdida del olfato con dolores musculares, tos, dolor de garganta y dolor en el pecho. Hay otra, la segunda forma es gripal con fiebre, dolor de cabeza, pérdida del olfato, tos, dolor de garganta, fiebre 38, 39, continua, 2, 3 días de fiebre, ronquera y pérdida del apetito. Después aparece una forma gastrointestinal con diarrea, 2, 3 días de diarrea, dolor de cabeza, pérdida del olfato, pérdida del apetito, dolor de garganta y dolor en el pecho. Estas son 3 formas que no son graves. Aparece 3 formas siguientes que es nivel 1 de gravedad, donde se mantiene el dolor de cabeza con pérdida del olfato, la tos y la fiebre y ronquera, dolor en el pecho, pero aparece la fatiga. La fatiga es una fatiga importante, el paciente no quiere pararse de la cama, permanece acostado, agotado. El quinto nivel es el nivel de gravedad 2, donde aparecen las manifestaciones de hipoxia cerebral con la confusión y la somnolencia. El paciente no se quiere despertar, permanece dormido por 2, 3 días dormido y cuando se le despierta está confundido. Y la aparición de un dolor muscular persistente, le duele todas las articulaciones como si fuera un chikungunya o un dengue. Y finalmente el nivel de gravedad 3, donde aparece la afectación pulmonar persistente, disneico, en reposo, que requiere oxígeno, está cianótico y con niveles de saturación por debajo de 80-85, indicando una afectación grave del pulmón, con una diarrea persistente, dolor abdominal y vómitos incoercibles. La clínica más característica del COVID es la fiebre. En el 80% de los pacientes tienen fiebre, tos en el 60%. Después vienen otros síntomas con menor prevalencia, como es la fatiga, la mialgia, la expectoración escasa, disnea, depende del tipo de COVID que esté mostrando el paciente, el dolor torácico, los escalofríos, la cefalea, de manera que ahí existe un conglomerado de síntomas que van a ir apareciendo en el contexto de la enfermedad COVID.
La otra clínica de pacientes COVID es la odinofagia, los mareos, diarrea, rinorrea, náuseas, vómitos. La hemoptisis es muy rara, menos del 2% de los pacientes tienen hemoptisis, la congestión nasal y algunos síntomas muy ligeros ocurre en el 5%. De manera pues que el COVID existe una gran cantidad de síntomas que muestra el paciente. Sin embargo, uno debe de en relación a la forma como van apareciendo los síntomas y las fases de la enfermedad. Recordemos entonces que el paciente con COVID tiene una clínica que comienza en la fase virémica, que es una vez que se contagia el paciente, tiene un periodo de incubación de 3 a 5 días que comienza el inicio de los síntomas. Generalmente la gran mayoría, como habíamos hablado, tiene síntomas leves, fiebre, tos, dolor de cabeza, anosmia, digeusia, etc. Esa fase de contagio y de inicio de síntomas generalmente es la primera semana. Eso está acompañado con una alta carga viral en las vías respiratorias, como habíamos dicho. A las semana, a los 10 días, generalmente el paciente ya tiene una enfermedad en todo su contexto y en los casos de moderada a severa el cuadro se tiene que hospitalizar. Y solo el 5% de estos pacientes hospitalizados en esta fase aguda del compromiso pulmonar de neumonía va a unidades de cuidados intensivos. En relación a los síntomas de estos pacientes, es importante que recordemos que la posibilidad de contagiar de estos pacientes ocurre generalmente los primeros 5 días. Es la mayor mientras está iniciando la viremia y la carga viral alta en las vías respiratorias, que el paciente a través de la tos, el estornudo, es el momento más que se produce el contagio con las personas que están en contacto estrecho con ellos. En la medida que avanzan los días, que el paciente ya está hospitalizado, disminuye la contagiosidad. Es decir, que después de los 14 días es muy poco probable que un paciente COVID contamine a una persona. Sin embargo, en cuidados intensivos, un paciente que está muy grave, hasta los 21 días usted puede ser contagiado si no usa las medidas de protección personal por paciente en cuidados intensivos. En relación a los marcadores de inflamación, sabemos que en la primera semana hay muy pocos signos de inflamación. Acuérdense que esa es la fase tercera, la tercera semana, de manera que cuando usted le haga una proteína C reactiva a estos pacientes no va a haber mucha elevación. En relación a los aspectos diagnósticos serológicos, recuérdense que la inmunoglobulina M, primero es la A, que ocurre a los 7 días, empieza la A, pero como la mayoría de las pruebas no titulan o no evalúan la inmunoglobulina A, nosotros no detectamos la infección tan temprano como en la primera semana. Es desde los 7 a 10 días que se inicia la IgM, y por eso entonces las pruebas serológicas empiezan a ser positivas después de los 10 días, 15 días, donde la IgM es altamente positiva. En relación a la G, ella comienza a los 10 días, pero es a los 21 días donde la IgE está altamente puede ser diagnosticado una infección por COVID por IgE. De manera que la infección COVID pasa con un periodo de ventana donde tienes los síntomas y no hay ninguna prueba que te diagnostique desde el punto de vista serológico,
a menos que usted le haga una reacción de cadena polimerasa en esos primeros 7 días. Allí usted puede, para diagnosticar la infección, tiene que hacer una reacción de cadena polimerasa. En la fase temprana está también la PCR positiva, es decir, hasta el día 10 todavía la PCR del hisopado nasal o en saliva puede demostrar la infección, pero es la parte serológica a partir del 10º día que permite diagnosticar la infección. Y ya después de 3 semanas el paciente ya tiene solamente evidencia de la infección a través de IgG. Ya está negativa la M y está la cadena de polimerasa negativa. En relación al curso evolutivo del COVID, en resumen, tenemos que los pacientes que son infectados por una persona que tiene COVID puede evolucionar de la siguiente forma: 30 a 40% tienen un periodo de incubación y comienzan a eliminar virus sin ningún síntoma. 30-40% son los pacientes asintomáticos con COVID. Después tenemos un 55% de pacientes que entre el quinto y séptimo día comienza a manifestar síntomas. Ese es el COVID leve. El restante de pacientes entre el 10 y 15 genera una neumonía, que muchas veces esa neumonía es leve y no da hipoxemia. El paciente lo que tiene es disnea, tos, dolor de cabeza, mareo, pero no genera hipoxemia. Por lo tanto, esos pacientes no reciben oxígeno. Ahora, hay un porcentaje de estos pacientes que reciben, que es la fase 2 pulmonar, que sí requieren oxígeno, y con un bigote nasal o una mascarilla ya usted puede tratarlo, que son los pacientes que están en sala COVID general. Ahora, de estos pacientes, de estos 10-15% de pacientes con compromiso moderado, hacen un 5% hacen compromiso grave y crítico, es decir, que necesitan altas fracciones de oxígeno, tienen que ser pasados a la unidad de cuidados intensivos para recibir oxígeno alto flujo, y de entre ese grupo de pacientes tenemos que intubarlo y darle ventilación mecánica protectiva con altos niveles de PIB y de fracción inspirada, y con todos los soportes para que este paciente durante 14 días, que es lo promedio que dura el COVID pulmonar grave crítico, empieza a mejorar. Ahora, hay un porcentaje de un 50% de pacientes que no mejoran y entran en una condición de falla multiorgánica, CHOPS, séptico, y fallecen. Eso es el curso clínico de esta infección por COVID. Dentro de los pacientes que están en cuidados intensivos, un marcador de que la infección es grave son la proteína C reactiva elevada. Casi el 80% de los pacientes graves COVID tienen proteína C reactiva elevada, tienen linfopenia, que es una caída del contagio de los linfocitos. Recuérdense que los linfocitos son los que nos defienden contra los virus. Entonces, la caída de los linfocitos, linfopenia, sobre todo linfocitos CD4, que son los que alertan al sistema inmune para el ataque viral, y que a través de todas las citoquinas estimulan los interferones para que la respuesta contra el virus sea en forma efectiva y enérgica. Esa caída de ese contagio indica que la infección COVID va a ser grave.
Y el aumento de la LDH, que es la lactato deshidrogenasa, indica que hay un proceso inflamatorio sistémico, igual que la ferritina alta indica que las citoquinas están aumentadas y que el hígado está fabricando este transportador y depósito de hierro. Un marcador de gravedad en el COVID es la presencia de altos niveles de dímero D. Más de 5 veces el valor del dímero D hace de que el equipo médico tema por la sobrevivencia de estos pacientes. Es un marcador pronóstico de mortalidad. Igualmente la interleuquina 6. Lamentablemente aquí en Venezuela no hacemos la medición de la interleuquina 6, que es una interleuquina que permite la activación del sistema inmunológico en una forma desorganizada, anárquica, que conlleva la llamada tormenta de citoquina. Como les decía, la ferritina sérica es un marcador de mal pronóstico. Significa que existe una tormenta de citoquinas en el paciente que a la postre va a llevar a la no sobrevivencia de este paciente por la gravedad del proceso inflamatorio sistémico que mantiene este paciente. Otros marcadores de que la infección está comprometiendo al paciente en forma grave es los niveles de troponina y que indica una necrosis miocárdica en curso. De manera pues que cuando vemos que la troponina I aumenta, sabemos que disminuye la sobrevivencia de estos pacientes. Igualmente, la lactato deshidrogenasa increciendo indica que hay un proceso inflamatorio en progreso indetenible que va a dar por el traste con la vida de esa persona. De manera que estos marcadores indican gravedad clínica y son los que nos permiten ver la evolución del proceso inflamatorio y de la coagulación sistémica que ocurren en el paciente COVID grave o crítico. Un cuadro de coagulopatía de consumo progresiva que va a producir trombos en toda la economía del paciente, que al final mata al paciente por múltiples trombos. En relación a la afectación pulmonar, es la tomografía de tórax la que da mayor sensibilidad diagnóstica, ya que en la mayoría de estos pacientes con la forma grave del COVID pulmonar muestran en el 80% vidrio esmerilado en la parte periférica basal de ambos pulmones, o neumonía bilateral o empedrado loco en los diferentes segmentos pulmonares. En el 73% aparecen estos, y en más del 50 al 60% aparece afectación de más de 3 lóbulos pulmonares, lo cual indica gravedad de la afectación pulmonar. Los síntomas y signos de alarma que debemos tener presente cuando estamos en la atención de pacientes COVID es todo paciente con disnea, es decir, falta de aire, incapacidad para respirar, y que muestre un trabajo pulmonar aumentado, tiraje, dolor torácico, y la cianosis, que es la coloración azulada de piel y mucosa, labios y uñas, es un signo ominoso de que ese paciente tiene una insuficiencia respiratoria
aguda, grave, de manera que ese paciente hay que hospitalizarlo. Requiere oxígeno y vigilancia continua para evitar que presenten complicaciones cardiopulmonares que a la final pueden resultar en la muerte del paciente. La persistencia de una fiebre alta por 3 días continua con escalofrío es un signo ominoso que hay que hospitalizarlo. La presencia, como habíamos hablado, de desorientación, incoherencia en el lenguaje o estupor, que el paciente no se despierta, indica una afectación cerebrovascular por el COVID, una meningoencefalitis por el virus COVID que hay que hospitalizar. Y la presencia de una oligoanuria, es decir, que el paciente entra en falla renal aguda, es un criterio de que hay un inicio de falla multiorgánica en este paciente COVID. La presencia además de dolor abdominal y vómitos incoercibles tiene que ser hospitalizado de este paciente para el manejo de balance hidroelectrolítico y ácido base para evitar que evolucione hacia una forma fatal este paciente. En relación a qué pacientes se van a hospitalizar en sala COVID, está establecido que todo paciente con comorbilidades, es decir, que tienen una enfermedad de base y el COVID le descompensa, tiene que ser hospitalizado. Es decir, está incluido dentro del acrónimo CUR65, que tenga confusión, que tenga falla renal, que tenga una taquipnea con un distrés respiratorio y que tenga la tensión baja, una hipotensión, y mayores de 65 años tienen que ser hospitalizados. También tienen que ser hospitalizados todo paciente diabético, hebótico, pacientes que tengan comorbilidad de tipo inmunosupresora, es decir, es un paciente que está en tratamiento de cáncer o tiene HIV o cualquier otra enfermedad que requiera uso de esteroides por enfermedad autoinmune. Es importante que todo paciente que requiera altas fracciones de oxígeno tiene que estar hospitalizado en sala COVID, o pacientes que estén desde el punto de vista hemodinámico comprometidos, estén taquicárdico, taquipneico, hipotenso, oligúrico, edematizado, que tengan descompensación de su insuficiencia cardíaca, que muestren una arritmia cardíaca al electrocardiograma y que en los exámenes de laboratorio muestren una leucopenia, trombocitopenia, alteraciones de la coagulación. Indican que ya están en una fase avanzada de la enfermedad y que tienen que ser manejados bajo el cuidado continuo del equipo COVID. Los marcadores inflamatorios altos, LDH, ferritina, dímero D, proteína C reactiva y toda la pantalla de coagulación alterada, exige la hospitalización inmediata en sala COVID de estos pacientes. En relación a qué pacientes van a ser ingresados en unidad de cuidados intensivos, apareció desde el año 2016 la escala NISWIT, que es una escala de alerta temprana para pacientes que tienen enfermedad grave. Con la pandemia de COVID, esta escala se aplica a los pacientes COVID con que tengan enfermedad COVID-19. Son 6 parámetros fisiológicos que, dependiendo de su alteración, en más o en menos, van dando una puntuación. Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, el paciente que está hipotenso o hipertenso, está recibiendo oxígeno o no, que tenga una saturación menor a 96, o temperaturas de hipertérmico o hipotérmico, está en estado de inconsciencia o agitado, etc. De manera que la escala NIS2 para COVID permite que todo paciente que alcance una puntuación
de más de 3 puntos debe de ser manejado en cuidados intensivos para el tratamiento oportuno de la condición de estos pacientes. Ahora, en los pacientes que tienen una NISWIT 2, menos de 3, 1, 0, 1 o 2, estos pacientes pueden ser manejados incluso ambulatorio o en sala COVID. La escala NISWIT 2, entonces, para interpretación de la gravedad que tiene el paciente COVID, va entonces de 0, no hay riesgo, ni no se tiene ninguna conducta hospitalaria, el paciente se maneja en su casa y se puede monitorizar cada 12 horas. Cuando el NISWIT 2 es entre 1 y 4, hay un riesgo bajo. Este paciente está catalogado en la escala como un amarillo. Debe de evaluarse los signos vitales cada 6 horas y debe de ser, está en este caso hospitalizado en sala COVID general. Si el paciente tiene más de 5, este es un paciente de cuidados intensivos, debe ser chequeado cada 1 o 2 horas sus signos vitales. Y cuando el paciente tiene más de 7 de NISWIT 2, es un alto riesgo de mortalidad. Este paciente es rojo, debe de tener una evaluación continua bajo cuidados de enfermera con entrenamiento en cuidados críticos, y debe estar siendo revisado por médicos en salas de cuidados intensivos. En pacientes con NISWIT 2 con mayores de 7 puntos, pero que tienen fallo multiorgánico, es decir, fallo renal, fallo hepático, falla cerebral, fallo cardíaco, falla pulmonar, más de 4 fallas graves, este paciente se considera con muy pocas posibilidades de sobrevivencia. Por lo tanto, se mantiene en cuidado continuo, pero con orden de no reanimación, porque la gravedad de la enfermedad es de tal magnitud que es muy poco probable que si se detiene el corazón vaya a ser exitoso el esfuerzo de reanimación. Algunos comentarios en relación a la forma sistémica del COVID-19. El ataque al corazón por el virus es en forma generalizada y difusa. Ataca el endocardio, el miocardio y el pericardio, pero es en el miocardio donde produce la mayor cantidad de daño, produciendo un ataque inflamatorio a todo el endotelio de las arterias coronarias, produciendo una miocarditis con daño miocárdico extenso. En algunos pacientes puede producir un infarto agudo del miocardio. El daño inflamatorio a todo el músculo cardíaco puede generar una falla cardíaca, y el daño inflamatorio a los tractos de conducción, una arritmia cardíaca, que generalmente, aunado al tratamiento que inicialmente hacíamos para el COVID con hidroxicloroquina, citromicina, levofloxacina y otras, el medicamento como ritonavir, hacían que las arritmias fueran de una frecuencia tan alta que se moría el paciente por las complicaciones asociadas. Y finalmente la enfermedad tromboembólica, que en algunos pacientes es masiva y provoca la muerte del paciente. El daño neurológico es frecuente, más del 60% de los pacientes cursan con anosmia y disgeusia, y el stroke ocurre, o la enfermedad vascular cerebral, en un 15%. El Guillain-Barré, menos del 1%, está apareciendo ahora como complicación de COVID, la polirradiculoneuropatía aguda de Guillain-Barré.
Las manifestaciones dermatológicas son importantes en el contexto del COVID y se presentan 5 tipos de manifestaciones a nivel de piel, como son la más frecuente, la urticaria, las formas de vesicular, la forma como lupus pernio, las formas de las extremidades y manifestaciones exentemáticas de cualquier tipo de enfermedad dermatológica. Es importante puntualizar en relación a las manifestaciones cardiovasculares, junto con las pulmonares, son los que provocan el 70% de la muerte del paciente COVID, ya que el corazón muestra una gran cantidad de receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, por lo tanto, al igual que el pulmón, es gravemente atacado por los viriones, de manera pues que se presenta, como habíamos hablado, un estado trombótico inducido por la tormenta de citoquinas. Se produce ruptura de la placa e infarto agudo del miocardio. Este es muy poco común. Lo más frecuente es que se presenta en el 40% la miocarditis de estos pacientes, que se muestra con la elevación importante de troponina I. En casi el 45% de los hospitalizados se muestra esta miocarditis, que va a llevar a la presencia de una cardiomiopatía aguda en este paciente, con falla cardíaca en el contexto de la forma grave del COVID, atacando al pulmón y al corazón. De manera pues que el corazón, que está siendo sometido a un excesivo trabajo durante el daño pulmonar producido por el virus, entonces se presentan el edema agudo de pulmón por daño directo y el edema agudo cardiogénico por el daño al corazón, y estas dos alcanzan el 70-75% de la mortalidad asociada al COVID en estos pacientes. El daño o injuria pulmonar y miocárdica en estos pacientes tiene una prevalencia del 40%, donde hay una injuria miocárdica que explica el daño a la función del corazón desde el punto de vista de contractilidad y desde el punto de vista eléctrico. Explica la falla cardíaca y la falla eléctrica con alteraciones de arritmia, que tiene un grave impacto sobre la mortalidad y que se expresa por la elevada títulos de troponina. Un paciente con altos niveles de troponina, CKMB y LDH, que son enzimas que se aumentan por daño miocárdico, indican que en ese momento el paciente tiene una gran lesión cardíaca que a la final va a aumentar la mortalidad del paciente COVID. Finalmente, hablemos de las manifestaciones crónicas o secuelas del COVID-19. Dentro del contexto clínico, un 10 a 15% de los pacientes que han tenido COVID grave sufren el síndrome post-COVID-19. Ya se ha visto que entre 2 a 6 meses posterior a haberse recuperado del COVID, van a aparecer síntomas en cada uno de los órganos que fueron inflamados durante el ataque agudo de la enfermedad. Es lo que se conoce como la secuela a largo plazo o mediano plazo del COVID-19. Todos los pacientes en general
que han tenido COVID muestran alguna anormalidad en los test de función pulmonar, es decir, en la espirometría, disminución de la capacidad pulmonar, de, en algunos casos pueden mostrar neumonía organizada, fibrosis pulmonar, que les lleva a tener disnea de medianos a grandes esfuerzos, o incluso disnea de reposo y permanecer con oxígeno. Desde el punto de vista cardiovascular, usted puede observarse en estudios de resonancia magnética que hay un proceso inflamatorio intersticial miocárdico que permanece en el tiempo. Por lo tanto, a los pacientes que hacen ejercicio de alto rendimiento, es decir, trotadores, no se les recomienda iniciar la práctica deportiva sino después de 6 meses de haber pasado el COVID, por la injuria miocárdica que permanece en hasta 6 meses posterior a recuperarse de COVID. Y hay siempre un aumento del riesgo de tromboembolismo en estos pacientes que ya están en su casa. Por lo tanto, hay que estar pendiente de la probabilidad de darle una prevención de tromboembolismo en los pacientes que tengan algún factor de riesgo para enfermedad tromboembólica. Desde el punto de vista neurológico, queda ya en algunos pacientes 15-20% la anosmia persistente y la digeusia, la alteración del gusto, y trastornos cognitivos y estrés postraumático, sobre todo en pacientes que han estado muy graves en cuidado intensivo, quedan con un estrés postraumático post-COVID. Y algunos pacientes presentan disminución del funcionalismo renal, una enfermedad crónica, cuando tuvieron lesión renal aguda, un AKIN 1, 2 o 3, generalmente les disminuye su funcionalismo renal. Y en algunos casos, la gravedad de la enfermedad hizo posible que apareciera una diabetes de novo. Por lo tanto, estos pacientes tienen que hacerle seguimiento a los marcadores de enfermedad metabólica. El síndrome post-COVID-19 generalmente se manifiesta por los síntomas anteriores, pero lo más importante es la fatiga y un estado de astenia importante, quedan dolores musculares, articulares y una sensación de dolor en el pecho por varias semanas. Esto constituye el llamado síndrome post-COVID-19.